Ok, entonces ya hablamos un poco sobre cómo pasar datos de un componente padre a un componente hijo por medio de las propiedades, pero vimos que esas propiedades no se pueden cambiar, ¿verdad? Entonces lo que vamos a ver es un poco de estado y cómo administrar el estado de una aplicación. ¿Qué es el estado? El estado le va a permitir a los componentes en React cambiar la salida. La salida es básicamente eso que mostramos nosotros en la pantalla a lo largo del tiempo, en respuesta a acciones del usuario o respuestas de cosas que traigamos por medio de la red a un API que esté hecho, puede ser en Python o en Node o en cualquier cosa, y sin violar la regla de que las propiedades son estándar, ¿verdad? Eh, Primero, para usar el estado, lo que vamos a hacer es convertir nuestro componente de función en una función de una clase. ¿Cómo hacemos eso? Primero lo cambiamos, en vez de function, lo hacemos una clase, y lo que vamos a hacer es extenderla de una clase que se llama react.component. Vamos a agregar un método adentro de esa clase que se llama render, básicamente, que va a contener el return de nosotros, de ese de esa función, ¿verdad? De ese componente, perdón. Y vamos a reemplazar props, que antes lo utilizábamos solito, con this.props porque estamos adentro de una clase, básicamente. Nos quedaría algo así. Vamos a agregar, aparte de eso, el estado ya lo vamos a empezar a agregar. Para eso ocupamos un constructor en esa clase que va a recibir las propiedades, va a ejecutar el super de la clase de la cual extendemos, y vamos a tener un objeto que se llama this.state, al cual le vamos a agregar nuestro estado como tal. Ok, entonces aquí agregamos el estado. Después, ¿cómo accedemos al estado? Hacemos this.state y el objeto al que queremos entrar. En este caso estamos entrando al date, que aquí lo guardamos, y le estamos diciendo que llame a este toLocalTimeString. El objeto date es un objeto de JavaScript común que lo que hace es contener una instancia de la fecha actual, ¿verdad? El constructor va a incluir las properties, básicamente, y vamos a agregar unos métodos que son del ciclo de vida de un componente. Ya vamos a empezar a ver que los componentes tienen su ciclo de vida. Tenemos el método component_didMount y component_willOnMount. Estos son métodos que si no los agregamos no es que no va a servir. Son métodos que podemos usar para acceder al ciclo de vida del componente, y en el que vamos a ver hoy es el component_didMount, que lo que hace es que se ejecuta después de que la salida del componente se ha renderizado, o sea, después de que hemos pintado el componente en la página como tal. ¿Para qué vamos a utilizar component_didMount? Vamos a utilizarlo para crear el timer, que básicamente le decimos acá timer ID, le ponemos un intervalo, y este intervalo es de 1 segundo, y vamos a llamar a nuestra función que se llama this.tick cada segundo, básicamente. El willOnMount lo vamos a utilizar para limpiar el intervalo, que aquí lo que hacemos es llamar a otra función y le pasamos el timer que vamos a crear. Y con tick, que es el que estamos llamando aquí adentro, lo que hacemos es llamar a this.setState, que lo que hace es actualizar nuestro estado y ponerle en date la nueva fecha. Entonces cada segundo vamos a estar con este intervalo que creamos en didMount actualizando el estado de nuestro componente con una nueva fecha en el objeto date adentro de ese estado. Y cuando destruimos ese componente, lo que hacemos es limpiar ese intervalo, básicamente. Sobre la actualización del estado, nunca vamos a hacer this.state.tal cosa es igual a tal cosa, porque si hacemos esto, state no se actualiza como tal. Él no va a actualizar lo que nosotros vemos en la pantalla. Él va nada más a actualizar el campo y no va a, a disparar que React nos vuelva a pintar ese componente como tal.
La forma correcta de actualizar nuestro estado es llamando a la función this.setState y pasándole un objeto nuevo con el estado que queremos ponerle nuevo a esta variable que está dentro del estado. SetState es asíncrono, entonces eso nos hace pensar en varias cosas. No podemos confiar en el estado que tienen actualmente para actualizar el estado. Entonces yo no puedo hacer, no puedo llegar y decir voy a actualizar el contador aquí sumando this.state.counter, que digamos que tenga 0 en mi mente y le pongo un incremento que viene en las propiedades que digamos que sea 2. Yo no puedo hacer esto porque el estado se puede actualizar en cualquier momento al ser asíncrono, entonces yo no puedo confiar ni siquiera en ese estado. Para arreglarlo, lo que vamos a usar es una segunda forma de usar setState, que lo que hace es aceptar una función en lugar de un objeto. Ven que aquí lo que estamos pasando es un objeto, las llaves. Esa función va a recibir dos parámetros, el estado previo y las properties en el momento en que se aplica la actualización como segundo argumento. Entonces vamos a ver que la forma correcta de usar el estado para actualizar el estado es recibir una función en this.setState, igual lo llamamos, pero le pasamos una función de flechita y esa función de flecha recibe state y props. Entonces aquí yo sí puedo hacer state.counter más properties.increment. Ok, entonces como ejemplo aquí tenemos un componente clock que recibe que tiene su constructor, que recibe las propiedades de ese componente y que define su estado como una fecha actual, básicamente. Entonces el this.state es un objeto que tiene la variable date. Tenemos el component didMount, que este se ejecuta justo después de que el componente se pintó en la pantalla, ¿verdad? Entonces ese component didMount lo que hace es definir un timer, básicamente, que tiene un intervalo. Este setInterval, recuerden que lo que hace es decirle a JavaScript, ejecúteme esto cada X cantidad de tiempo. Entonces JavaScript va a venir y va a decir, ok, voy a ejecutar la función tick cada 1000 ms, esos 1000 ms cada segundo, ¿verdad? Tenemos component willowMount, que lo que hace es llamar a clearInterval, que es una función de JavaScript también, que lo que hace es destruirnos el timer, ¿verdad? Para cuidarnos en cuanto a memoria. Y tenemos la función tick, que es la que se está ejecutando con este intervalo, ¿verdad? Cada segundo, que lo que hace es llamar a this.setState y agarrar date y ponerle un new date, básicamente. Entonces cada segundo React está ejecutando esta función tick, que lo único que hace es actualizar el estado. Y tengo el render, que es el que me va a pintar básicamente lo que yo quiero que se vea en la pantalla, ¿verdad? Es el return de un componente de función. Aquí le puedo cambiar, aquí ponerle mi nombre si quiero. Okay. Y aquí básicamente si yo lo guardo, vamos a ver, correrlo un poco otra vez. Ya se había vencido la sesión ahí. Ahí todo lo que yo lo que cambio acá se ve en tiempo real acá a la derecha. Entonces vamos a hacerle unos cambios. Voy a ponerle mi nombre. No voy a cambiar esto. Vamos a demostrar por qué yo no puedo actualizar el estado directamente. Entonces lo primero que voy a hacer es borrar el this.setState. Lo voy a comentar para probar que yo no puedo actualizar directamente el estado. Entonces yo diría Daisy cada segundo. Vean que yo lo cambié y el reloj ya no se mueve. Ya no se mueven los segundos acá. Entonces yo digo, ok, cada segundo se está ejecutando tick. Yo ocupo actualizar el estado, entonces voy a decir this.state.date es igual a new date. Yo diría, ahí lo que está pasando es lo siguiente.
este tick se está ejecutando. El date se está actualizando cada segundo con una nueva fecha, pero yo no lo estoy viendo actualizado en la pantalla. ¿Por qué? Porque setState se encarga de decirle a React, el estado se cambió, el estado se cambió, el estado se cambió cada segundo, y decirle, busquen el estado todos los lugares en donde usted haya usado date en el estado de este componente y actualícelos y vuélvalos a pintar. Ok, entonces ya vimos que no puedo actualizar el estado directamente. Para que se ejecute, aquí se está actualizando el estado, pero no se está mostrando la actualización en lo que yo renderice. O sea, React lo está actualizando, pero no está diciéndole al componente como tal, le actualice el estado. Actualícese usted, muéstreme usted de nuevo el estado. Para eso es que tenemos la función de ayuda, setState. setState se encarga justamente de eso. Cuando yo ejecuto aquí setState, React viene y hace lo mismo que yo estaba haciendo aquí, esto mismo, solo que adicionalmente le dice al componente, le actualice el estado, venga y ejecute el render otra vez, porque usted necesita pintar otra vez el nuevo estado, básicamente. Entonces, eso sería cómo implementar el estado en un componente como tal. Implementamos primero la extensión de la clase React Component, implementamos el constructor para recibir las propiedades, definimos un estado inicial y cada vez que queremos actualizar nuestro estado usamos this.setState con el objeto nuevo, básicamente, y cuando queremos pintar algo que tengamos en el estado, lo que hacemos es this.state y nos referenciamos a la llave del objeto como tal. Y las propiedades ya no las accedemos con props.tal cosa, sino que this.props, porque ya estamos hablando de un componente de clase. Eso sería con respecto a el estado de un componente como tal. Muchas gracias.